Buenos días a todos, yo soy Ayele Morocho y esta es mi presentación de proyecto de grado. La automedicación como factor agravante en diabetes mellitus. Tenemos para contenidos de esta presentación dividido en 6 partes. Del capítulo 1 se presenta la justificación, objetivos, problema de investigación. Como capítulo 2 la definición del concepto, diabetes mellitus. Capítulo 3 tenemos la metodología y el diseño de investigación. Capítulo 4 resultados, los gráficos. Capítulo 5 el análisis de estos gráficos. Capítulo 6 tenemos las conclusiones e imitaciones que existieron en esta investigación. Como primer capítulo tenemos: se busca investigar algunos efectos negativos sobre la automedicación, analizarlos y prevenirlos, investigar los problemas de personas diabéticas, definición, control y síntomas. Bien, tenemos dos variables. Como variable dependiente tenemos la diabetes mellitus. Como pequeña definición de esta, es una enfermedad metabólica caracterizada por el aumento de niveles de glucosa en la sangre. Tenemos mi variable independiente, que es la automedicación. Hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia sin previo reconocimiento médico. Como consiguiente, me he planteado dos objetivos, un general y un específico. Mi objetivo general es analizar efectos de automedicación en personas diabéticas para conocer el problema agravante que puede producir en el cuerpo por medio de encuestas e información de datos ya establecidos. Mi objetivo específico es conocer las principales causas para ingerir medicamentos sin prescripción médica, con encuestas y datos establecidos, para determinar un problema y prevenirlo. La hipótesis que me he planteado: la automedicación es un factor agravante en personas diabéticas. Listo. Como capítulo 2 tenemos la definición del concepto. Las enfermedades metabólicas son diferentes afecciones que afectan el metabolismo del cuerpo y la capacidad para descomponer los alimentos. Las enfermedades metabólicas no son enfermedades respiratorias ni cardiovasculares. Tenemos que la diabetes mellitus es el aumento de niveles de glucosa en la sangre. Es el grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica. La diabetes mellitus no es obesidad. Esta se divide en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional. La tipo 1 es la destrucción autoinmune de las células beta. Diabetes mellitus tipo 2, resistencia predominante a la insulina. Y diabetes gestacional es la tolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. Tenemos el capítulo 3, que se presenta la metodología. Como campo de investigación, se toma personas diabéticas mayores de 30 años. Se excluye a las personas diabéticas menores de 30 años y personas que evidentemente no presentan la enfermedad de diabetes mellitus. Las variables, como ya antes mencionado: diabetes mellitus, automedicación. Instrumento de investigación: se presenta una encuesta. Empezamos con el capítulo 4, que es las gráficas de esta encuesta. Como primera sección tenemos la identificación de las personas. Cabe recalcar que el grupo que tomamos fue de 14 personas que realizó la encuesta. Tenemos secciones. En la primera pregunta fue: ¿cuántos años tiene? Tenemos tres secciones: de 30 a 40, de 40 a 50 y más de 50 años, con la mayor edad que tienen de 40 a 50 años. Tenemos su sexo con masculino 64.3% y femenino 35.7%. Tenemos su estado civil, con la mayoría de un 71.4% es casado. Tenemos la siguiente sección, que es los métodos de vida que ellos tienen. Como primera pregunta fue: ¿cuánto tiempo llevan con la enfermedad? Y con un 57.1% señaló que llevan más de 10 años. Para controlar la enfermedad, ¿cuál de estas opciones que he planteado realiza o utiliza para controlar mi enfermedad? Entonces, he planteado 4 opciones: dieta saludable, actividad física, medicina natural y medicamentos. Los mayores señalados fueron dieta saludable y medicamentos. La siguiente pregunta fue: ¿qué medicamentos utiliza para controlar la enfermedad de diabetes? Y la mayoría ha nombrado con 85.7% insulina. Listo, con esto nos llevan al capítulo 5 con los siguientes resultados. Con respecto a los datos personales, se puede determinar que la mayoría de participantes son de la tercera edad, de género masculino, casados y viven acompañados. Datos importantes son el estado civil y su convivencia, ya que saber que si se encuentran conviviendo con una persona, los cuidados por la enfermedad son mejores con respecto a las personas solitarias. El tiempo que llevan estas personas con la enfermedad es alto, casos excluyentes como de 3 a 7 años, pero la gran mayoría sobrepasa los 10 años de presentar la enfermedad. Sobre los Sobre datos los datos obtenidos, el obtenidos, el estilo de estilo vida de de los vida de los participantes. pacientes, se Se observa observa que que la la mayoría mayoría de de personas realizan una dieta saludable con rol de medicamentos, es decir, que se cuidan a base de su medicamento para los diabetes. Claro está, el grupo presente es de la tercera Por edad. ello es escasa la práctica de actividades físicas, aunque obviamente se recomienda que lo realicen. En el caso de los medicamentos, se observa que el medicamento que la mayoría del grupo utiliza es la insulina. El grupo seleccionado o señalado ha señalado que tiene la necesidad de automedicarse por alguna dolencia. Sin embargo, la mayoría de estas personas presentan
que no han experimentado ningún cambio en el cuerpo. Puede ser negativo. Del aspecto negativo. Bien, con esto nos lleva al capítulo 6, las conclusiones. Listo. Como primera conclusión tenemos, el uso de medicamentos sin receta médica puede ser perjudicial solo si se consume en exceso. Puede generar distintos efectos. Este puede ser grave o leve. Como nuestra siguiente conclusión, la automedicación puede ser un problema si los pacientes con diabetes ingieren medicamentos sin prescripción médica, ya que los medicamentos de venta libre son menos dañinos para el cuerpo.